Moi boas noites, señoras e señores, amigas e amigos, benvidos un fin de semana máis a este espacio televisivo que leva por título Troveiros de Compostela. Como sempre digo, pretendemos pasar un rato agradable, un rato distendido, cando precisamente estamos chegando xa ao descanso habitual do fin de semana. E como sempre, amigas e amigos, tenemos invitado con nosotros. Y hoy, señoras y señores, es también otro de los programas de auténtico lujo y es un honor para nosotros contar aquí en este estudio, en este plató de Correo Televisión, con el catedrático de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, Marcelino Agís Villaverde. Datos, digamos, biográficos de él, yo solamente voy a decir que nació en una tierra muy bonita, una tierra preciosa, en la ría de Pontevedra, en el concello, bueno, en el concello no, en Raxó, en la parroquia de Raxó, un sitio maravilloso, por cierto, que realizó sus estudios, incluso de posgraduado, en París y en Chicago, de la mano de eminentes catedráticos. Es escritor, es presidente del Foro de Galicia Milenio, entre otras cosas, y temas que naturalmente iremos desarrollando a lo largo y ancho del programa. Por eso, en primer lugar, damos la bienvenida al profesor Marcelino Agís. Marcelino. Un aplauso para Marcelino. Buenas noches, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo, por segunda vez. Por segunda vez, estás a gusto. El que viene la primera vez repite. Y no será la última, amigo Marcelino. Y lo acabamos de escuchar ya, el profesor Miguel Cancio, sociólogo y economista de la Universidad de Santiago de Compostela y compañero fraterno de Troveiros de Compostela. Miguel, bueno, muy buenas noches. Aquí estamos, ayer estuvimos combatiendo en Estamos Contigo, y aquí seguimos ahora en Troveiros de Compostela con una referencia intelectual y universitaria importante como es el catedrático Marcelino Agís, que es un placer traerlo aquí porque hay que dar las batallas por las ideas que él defiende del liberalismo humanista con la referencia fundamental al humanismo cristiano, y yo creo que en estos momentos que se va a iniciar la Semana Santa es muy importante tenerlo aquí. Y claro, él siempre como representante de la excelencia pues viene nada más y nada menos que con dos libros que salieron, como se dice, do prelo, y que él es el gran motor de estas importantes aportaciones intelectuales hechas desde Galicia para Galicia y para el mundo. Señoras y señores, queremos ya decirles que efectivamente, como bien acaba de decir Miguel, viene acompañado de dos libros. Uno ya es conocido, es este, Iria, si podéis enfocarlo, La Archicofradía del Apóstol Santiago y la promoción cultural del Jacobeo. Aquí le tenemos. Es un libro del que vamos a hablar, como es lógico, y luego hay otro que casi lo presentamos un poquito de tapadillo porque es primicia, todavía, como di Miguel, ainda non saleu o prelo, do prelo, es decir, no salió al público. Está aquí, no es que esté embargado, pero tenemos el honor de ser nosotros el que vamos a presentar, ni más ni menos, señoras y señores, 30 años de autonomía. Es este libro que tengo yo en mis manos, y que aún todavía, repito, no se ha presentado oficialmente. Se habla que a mediados de mayo posiblemente ya se haga esa puesta de largo, pero hoy vamos a hablar de él porque en este denso y yo diría maravilloso libro que tenemos en nuestras manos se contempla el nacimiento de la feliz autonomía que hoy disfrutamos. 30 años de autonomía. El preguntarte qué vienes a revelar aquí, imagina, ya está en el título, ¿no? Viene desde aquella época en que incluso en la foto podemos ver al delegado del gobierno de entonces, don Domingo García Sabel, vemos al segundo presidente preautonómico, que era el médico de Quiroga, Pepe Quiroga, por cierto. Sí, Pepe Quiroga. Y era de la Rúa. Era sí. la Rúa de Petín. La Rúa de Petín. Exactamente, Pepe Quiroga, nosotros llamábamos cariñosamente don José Quiroga, que era médico. Luego tenemos a don Antón Rosón Pérez, que de aquella era presidente del Parlamento, pero fue el primer presidente preautonómico que tuvimos, don Antonio Rosón Pérez, y luego ya don Gerardo Fernández Albor, que fue y sigue siendo... Nuestro querido amigo, que le deseamos que se mejore, que está un poco pachucho. Exactamente. Gerardo, que te queremos, mejórate. Pero es una pequeña gripe, sí. Afortunadamente es una pequeña gripe, y es el único que está vivo, porque tanto José Quiroga como Rosón han fallecido,
y el único que está vivo y coleando, todavía y coleará, yo creo, por muchos años, es don Gerardo Fernández Albor. Marcelino, ¿el porqué de este libro? ¿Cómo se te ocurrió? El libro recoge las conferencias del tercer curso Gerardo Fernández Albor, que se celebraron el curso académico 2012-2013. Se cumplían en el año 2012 30 años de la toma de posesión del primer gobierno autonómico de Gerardo Fernández Albor, y el Foro Galicia Milenio organizó este ciclo, este curso Gerardo Fernández Albor, invitando a una serie de protagonistas, de testigos directos de estos 30 años de autonomía, empezando por el propio Gerardo Fernández Albor, que tiene una conferencia. También estuvo Pérez Touriño, estuvo el presidente Alberto Núñez Feijóo, en fin, toda una serie de figuras de partidos muy diversos, Xosé Manuel Beiras, etcétera, que pasaron por este ciclo, en el que también dedicamos, por supuesto, o quisimos dedicar una mesa redonda a los 16 años de la etapa de Manuel Fraga, y en fin, recoge este libro las actas de lo que fue ese curso, ilustradas por una serie de fotografías que amablemente nos facilitó el Correo Gallego, y aprovecho para agradecer esta gentileza. 30 años de autonomía reflejado, repito, en este libro que todavía no ha sido presentado oficialmente, pero que hoy tenemos ya aquí nosotros en auténtica primicia. Tú ya lo has ojeado, Miguel, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que, como he dicho antes, Marcelino Agís, catedrático de filosofía, que ha estudiado, como ha dicho mi querido amigo Luis Rial, nada menos que en las universidades de París y de Chicago, con una de las figuras más importantes del siglo XX, como es Paul Ricoeur, es una referencia para Galicia y desde Galicia para España, y vinculándose con Europa, junto con nuestro querido presidente Fernández Albor, en lo que aquí escribe cuarto curso Gerardo Fernández Albor, Os alicerces de Europa, filosofía griega, derecho romano e cristianismo, en el sentido de defender unas ideas fuerzas que son el liberalismo humanista, que yo llamo de juego limpio, donde el humanismo cristiano es fundamental. Y yo creo que esto es muy importante, porque está por encima, por debajo de las etiquetas del centro, de la derecha, de la izquierda, del nacionalismo, y que es fundamental dar la batalla por estas ideas, porque no hay vida humana sin principios, únicamente llevada por el tecnocratismo, por el materialismo. Y en ese sentido, él, como intelectual, como profesor universitario, como catedrático, como investigador, lleva mucho tiempo desde el foro de pensamiento con Gerardo Fernández Albor, desde sus publicaciones, pues abogando por estas ideas que son muy importantes, y lamentablemente creo que el centro derecha en Galicia y en España no apuesta por esta dinamización de la sociedad civil. Es bien significativo que el Papa Francisco haya dicho: la Iglesia no puede quedar enclaustrada en sus claustros, debe de salir a divulgar el Evangelio, que es lo que había dicho antes Juan Pablo II y que había seguido Ratzinger. No tengáis miedo a defender las grandes ideas fuerza de la doctrina de Jesucristo, del humanismo cristiano. No sé cómo lo ves, amigo Marcelino. Sí, sí, yo creo que el humanismo, al que, por cierto, dedicamos un congreso con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI, las raíces del humanismo europeo y el Camino de Santiago, debe ser, es primero la cuna de las ideas europeas, y lo que de alguna forma da sentido y reúne a Galicia con Europa. Por lo tanto, viviendo en Galicia, quizás más que en otro lugar, deberíamos ser muy sensibles a este tipo de pensamiento, que son las bases, los pilares de nuestra cultura. Y quizás por esa razón quisimos clausurar este cuarto curso Gerardo Fernández Albor, dedicado a los pilares de Europa, con una mesa redonda sobre el cristianismo y la idea de Europa. No se entendería Europa, su cultura, sin la aportación del humanismo cristiano, tanto como religión, pero también como una cultura que nos ha permeado en todas las capas sociales y culturales de lo que es Europa en este momento. En este momento, como tú acabas de decir, el cuarto curso Gerardo Fernández Albor, Os alicerces de Europa, filosofía griega, derecho romano e cristianismo, se inauguran el próximo 21
No, ya fueron, Sí, ya fueron. No, se clausuran hoy. Se clausuran hoy, precisamente. Estaba yo pensando en 21 de marzo, claro, en marzo ya fue. Se clausuran hoy, el 4 de abril, mejor dicho, a la hora de transmitir este programa, ya están clausuradas, puesto que se han clausurado a las 8 de la tarde, ¿no? Indudablemente. ¿Y qué valoración haces? ¿Tuvieron aceptación la gente, sobre todo la gente joven, pregunto yo, porque los temas de las conferencias eran impresionantes, ¿no? Desde... por ejemplo, el cristianismo y la idea de Europa, que fue creo que es uno de los temas importantes, otra conferencia importante, los principios del derecho en la conformación de Europa, o sea, hablando siempre de Europa, que es quizá, lo decíamos aquí fuera de micrófono, es quizá la frase más bonita y la frase que Gerardo Fernández Albor siempre emplea. ¿Cuál es la valoración una vez que ya estos cursos han sido clausurados? ¿Qué haces de ellos? Pues en primer lugar es una idea que surge una vez más, como tantas otras de nuestro presidente honorario Gerardo Fernández Albor, que repite siempre que los pilares de Europa son justamente la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Para profundizar en estos tres pilares quisimos contar con personas conocedoras, expertas. Organizamos 2 conferencias y una mesa redonda que tuvo lugar hoy mismo, y a lo largo de 3 viernes consecutivos desarrollamos este tema. Nuestra valoración es muy positiva, tanto por el nivel de los conferenciantes como sobre todo, en este caso, por el gran número de personas que, bien matriculadas o asistiendo como oyentes, han estado en la Facultad de Filosofía a lo largo de estas 3 semanas. Con unos medios pues muy limitados y sin embargo la afluencia, la participación, el interés que suscitó este 4º curso nos llamó a los organizadores particularmente la atención. Señoras y señores, felicitamos desde aquí, como no, al comité organizador que presides tú precisamente de este 4º curso Fernández Albor, don Gerardo, que esta misma noche a las 8 quedó clausurado aquí en la Facultad de Filosofía. Volvemos de nuevo, si te parece, a hablar de 30 años de autonomía. Yo mirando las fotos que figuran aquí en este libro, de aquella yo estaba en Radio Nacional de España y recuerdo, por ejemplo, hay aquí una foto, una de las que más me llama la atención, es la foto do Pazo de Selmírez, que fue la primera sede del Parlamento de Galicia. Recuerdas que había que subir las escaleras aquellas de caracol para llegar arriba de todo, y ahí fue precisamente donde se decidió la capitalidad de Galicia, por ejemplo, que fue uno de los temas más preocupantes porque había esa lucha, esa rivalidad entre Coruña y Santiago, recordarás. Sí. Este libro, sobre todo a nuestros jóvenes, por ejemplo, a mi nieto que tiene 15 años, ¿qué le puede indicar? ¿Qué le puede decir a este muchachito que está todavía estudiando, que no sabe quién fue pues el señor García Sabel, que no sabe quién fue fulano, citano, pero es la historia viva de Galicia? ¿Cómo ves tú este libro de cara precisamente a estos chavales? Mira, nosotros hemos hecho un acto de memoria colectiva con motivo del fallecimiento de don Adolfo Suárez, el primer presidente de la transición. Y creo que este libro, dado que está escrito por muchos de los protagonistas de toda esta época, pues es también una forma de dar a conocer cómo fue nuestra transición en Galicia, quiénes protagonizaron el proceso autonómico, de qué manera tuvimos la fortuna de contar con un presidente de tanta concordia como Gerardo Fernández Albor, cómo se fue construyendo el proceso autonómico, cómo fuimos cambiando la sede del Parlamento desde Gelmírez a Fonseca y de ahí a la calle Lorrio. Es decir, es una parte de nuestra historia que todos deben conocer. Tú hablas de los más jóvenes porque veo que eres optimista. Yo creo que incluso muchos mayores y algún político deberían conocer un poquito más de estas 3 décadas de esta historia de la autonomía para saber el camino recorrido hasta llegar a donde estamos. Es un camino que ha valido la pena, pero hay que conocerlo. Permíteme, Miguel, antes de entrar tú ahora en antena, de aquella yo recuerdo que le hablabas a la gente de la Xunta de Galicia y te decían, ¿qué es eso de la Junta? Porque de aquella no era Xunta, era la gente no Junta. ¿Qué es eso de la Junta de Galicia? No había confianza, no había...
nadie esperaba, señoras y señores, que aquella primera Xunta de Galicia preautonómica, todavía naciente, que vivía, y las consellerías, mejor dicho, estaban en pisos de aluguer, en pisos de alquiler. Yo recuerdo hacer las fotocopias en las cocinas porque no podías mover para nada el inmueble, era un piso alquilado, no podías tocar un tabique. Y aquello era el despacho del consellero, entrabas y ya te encontrabas con el despacho del consellero. Lo cuenta Jaime Rey de Roa, Sí, el que fue consellero con Gerardo Fernández Albor, además, de Agricultura. siempre Jaime. Cuenta la historia de cómo fue trasladando su consellería de lugar en lugar, pasando por algún piso de la zona nueva, hasta tener una sede más o menos estable, una secretaria, unos medios mínimos, porque hay que pensar que fueron años muy meritorios porque la autonomía comenzó prácticamente desde cero. Desde cero, no menos cero todavía, porque se estaban empeñados. Se estaban empeñados. Cuenta siempre Fernández Albor que su primer presupuesto rondaba los 100 millones de pesetas. Sí. 100 millones de pesetas. Recuerdo que era yo representante de los PNNs y él estaba con esta preautonomía constituida y pedimos una entrevista con don Gerardo Fernández Albor allí en el Pazo de Rajoy y entonces allí fuimos, nos recibió con su bonomía, con su saber estar y entonces al final dice, ¿quién de estos Cancio? Y dije, soy yo, don Gerardo. Oiga, es que me dijeron que me podía morder. Bueno, y quiero recordar, porque este libro es importante, a personalidades de esta talla que ha Luis comentado, García Sabel, Gerardo Fernández Albor, Rosón, tanto el Rosón de aquí como el Rosón de allá, importantísimos en torno a ese gran hombre de la concordia. Hay que decir que don Gerardo Fernández Albor representa también esa maravillosa concordia política, pero como ha dicho muy bien Marcelino Agís, porque claro, aquí no se valora mucho, porque no hay mucha tradición como en Francia, como en Inglaterra, como en Alemania, como en los Estados Unidos, vinculado con la universidad, con los foros, de ahí que Marcelino haya creado el foro de un respeto intelectual, cultural por los grandes valores. Y don Gerardo representa un poco esta gran tradición, donde sabe que la política no puede hacerse sin principios y que esos principios tienen un fundamento en esta cultura, en el pensamiento griego, romano, que ilustra el humanismo cristiano y que eso es fundamental. Entonces, don Gerardo, nosotros con humildad hemos pedido que le declarasen el aeropuerto Lavacolla, porque además él participó y además fue un hombre del aire, como aeropuerto Lavacolla Gerardo Fernández Albor. Pero decía García Sabel, Gerardo Fernández Albor, los hermanos Rosón, Iglesias Corral, Ramón Piñeiro, el escritor Casares, Alfredo Conde, es decir, un poco este pozo intelectual, en el mejor sentido, no en el sentido pedante, y por eso yo creo que hay que reseñarlo como se merece. Y entonces yo quería preguntarte, Marcelino, ¿cómo ves tú un poco, dado que hemos estado hablando antes de llegar aquí, esta falta de esta presencia intelectual que defiendan, que solo lo haces tú y que no aparece el centro derecha en una actitud activa, dinámica, movilizadora, en algo que es fundamental, porque una sociedad basada únicamente en la tecnocracia y en el materialismo económico no tiene fundamento. Y si hay esos valores del liberalismo, del humanismo, lo que se llama el liberalismo conservador de los grandes valores, pues con estos valores es como se les ha dicho. ¿Cómo ves tú, digamos, esta carencia de este debate intelectual que llevas tú con Agustín, con tu equipo, Dosil, con toda esa gente, porque además durante años la misa de Rosalía, ¿por qué crees que hay esta carencia y especialmente con un centro derecha que es tan importante, tanto en España como en Galicia, que tiene una presencia juvenil, que tiene una presencia política, que tiene una presencia municipal, provincial, digamos, central, autonómica? ¿A qué lo atribuyes, a Marcelino? Pues yo lo atribuyo a que la política en estos momentos es el reino del corto plazo y lo que interesa son solucionar los problemas del día a día y descuidan en cambio lo que son las ideas, la base, el fundamento, los principios, y eso realmente creo que es una carencia de nuestro tiempo que se puso de manifiesto para mí de una forma dolorosa en la reforma de la Ley de la Educación, en donde se ha condenado a la historia de la filosofía a ser una asignatura optativa.
El nacimiento de la democracia liberal, la Ilustración, la filosofía griega de la que esta tarde hemos hablado, momentos importantes de nuestra cultura de Europa, marginados del plan de estudios del bachillerato. Yo creo que es inconcebible y que solo se explica por esta razón, porque entendemos la política como el reino del corto plazo, de la solución del problema inmediato, y no somos capaces de elevar la vista para mirar lejos y mirar alto, para otear el horizonte y saber que la marcha de la historia tiene que estar sobre pilares más sólidos que la solución de los problemas prácticos del día a día. Se puede gestionar y se debe gestionar, pero se debe aspirar a principios más elevados, que son los que están detrás de la persona y de cualquier proyecto político también. Volviendo precisamente, señoras y señores, a lo que hablábamos hace un momentito, de esas pequeñas o grandes anécdotas que hay en torno a cómo nació la feliz autonomía que hoy respiramos, hay una anécdota muy curiosa que nunca le he contado aquí, y sucedió en el Pazo de Rasoy, donde tenía el despacho el presidente Gerardo Fernández Albor. Y al mismo tiempo quiero explicar a la audiencia, y sobre todo los que son de Santiago y son de aquella época, recordarán que los carnés de identidad se renovaban en los bajos del Palacio de Rasoy. Y un buen día, una señora coitadiña de estas de aldea, con su pano, con su pañuelo a la cabeza, sube las escaleras, ve una alfombra muy bonita, ve una puerta muy grande, y se le ocurrió llamar a aquella puerta porque ella iba a renovar el carné de identidad. Pero en vez de abrir la manilla, el manillar de la puerta, golpeó muy educadamente. Y en esto el señor Fernández Albor pensó que era su secretaria y dijo, «Pasa». Y entonces vaya señora, abra porta, y entonces ve un señor en una mesa enorme, dentro de muchos papeles, y le dice el presidente, «Señora, ¿y usted qué quiere?» Y le dice a la señoriña, «Mire, aquí es donde se renuevan los carnés de identidad». Esto quiero deciros, os da idea de cómo nació la autonomía. Es decir, es que no había, además yo recuerdo en ese momento, en Madrid gobernaba el Partido Socialista, gobernaba ya Felipe González, y había la policía, todavía no teníamos policía autonómica, como recordarás, era la Policía Nacional la que custodiaba Pazo de Rasoy. Y mandaban un par de policías, pero claro, cuando era la hora del café allí no quedaba nadie. Esto lo sabe muy bien don Gerardo. Yo he trabajado mucho con el presidente Albor, he hecho muchos viajes con él, sobre todo al extranjero, y señoras y señores, de esto puedo dar y doy fe. Y él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Fueron unos comienzos difíciles, tremendamente difíciles. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de contado nesta sintonía de Troveiros de Compostela. Don Gerardo Fernández Albor, presidente de nuestra Galicia, en su faz la sonrisa y en su alma la fuerza espiritual. Era un poco la troveirana que le cantaba nuestro querido amigo José Luis Marisolera, que le dedicó, que se la editó, que pidió, digamos, asesoramiento a un experto musical y que se la dio en un pergamino. Sí, entonces se la dedicamos a él con este gran representante suyo que tiene aquí, que ha sido su valedor, y para que se mejore, don Gerardo, que queremos lo mejor para usted. Una pausa y volvemos de contado con todos ustedes.